Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Dios nos bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy miércoles 13 de abril seguimos con las últimas palabras que dijera Jesús estando en la cruz. Es un gozo para mí tomar parte en este tiempo y quisiera invitarles en esta hora que hagamos una oración a nuestro Dios para pedir que sea su presencia en nuestra vida, que su palabra hable a nuestro corazón y que este tiempo que nos permita sea de bendición en nuestra vida. Bendito Dios poderoso, lleno de amor y de misericordia, una vez más delante de tu presencia, Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tus maravillas. Gracias por esta oportunidad. En esta hora nos ponemos en tus manos. Deseamos, Señor, meditar tu palabra en un momento, escuchar a nuestro corazón, Señor Dios, atesorar, Señor, tu palabra y que pedirte que sea de bendición para cada uno de los que la estaremos recibiendo. Señor, estoy en tus manos, Señor, para tu gloria. A ti sea la gloria por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos retomando la tercera palabra y voy a dar lectura en Juan 19, capítulo 25 y 26. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Gloria a Dios. Son palabras que Jesús dejó como enseñanza en sus últimos minutos de vida física, hablando terrenalmente. Más que frases, estas fueron acciones y que realmente nos dejan una gran enseñanza, una gran bendición, porque aún estando en una situación tan complicada y dolorosa como lo estaba Jesús, aún después de haber pasado por tanto desde el día anterior en que fue arrestado, seguramente estaba afligido, estaba agotado física y emocionalmente en ese momento. Jesús había sido azotado, rechazado. Él estaba viendo la injusticia y hasta el abandono, ya que sus discípulos no estaban ahí. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, y a pesar de que Jesús se los había dicho cuando Pedro le mencionaba que le seguiría hasta la muerte, en Mateo 26:31 Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Jesús de antemano sabía lo que iba a acontecer, pues ese era el Hijo de Dios hablándoles. Ellos no entendían esa situación. Pedro en algún momento le dijo: no, Señor, yo hasta la muerte te seguiré. Y Jesús se lo advirtió. Le dijo:
antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Así es que Jesús había ya pasado por mucho y estaba pasando por mucho ya al estar ahí en la cruz. Y bueno, nosotros vemos que, sin embargo, a pesar de todo eso que estaba aconteciendo, todo aquello que le dolía física y moral y espiritualmente, porque aquella gente que en algún momento le recibió, que le aceptó, que le siguió, que recibió un favor de Jesús, que recibió palabras de amor, de aliento y de esperanza en ese momento, le habían dejado, le habían acusado y en este caso sus discípulos le habían abandonado. Sin embargo, a pesar de todo, él no dejaba de pensar en la humanidad. En la primera palabra, Jesús habló del perdón y además de hablarlo, lo puso en práctica. Eso es lo más maravilloso, la enseñanza más grande. Siempre la predicó y la practicó durante su ministerio en la tierra. Pero aún estando en la situación más complicada, más difícil y en la que personalmente lo estaba viviendo, él la puso en práctica y nos dejó esa gran enseñanza. En la segunda palabra, él habló del arrepentimiento y la esperanza con el pecador que estaba crucificado junto a él. Y en la tercera palabra, habla del cuidado de Jesús para con su madre. Qué maravilloso que él tuviera un momento para mirar a María. La lectura refiere que ahí estaban junto a la cruz, además de otras mujeres, María, la madre de Jesús, y Juan. María, quien fue un instrumento, quien Dios usó para su obra. Ella era una sierva de Dios. Ella fue la primera en creer. En Lucas 1:30 habla cuando el ángel se le apareció y le habló que ella era la elegida para que el Hijo de Dios, el Mesías, viniera a nacer a esta tierra. Y ella no lo entendía, no lo comprendía, era solo una jovencita, una doncella, una virgen. Y no podía entender de qué manera. Pero en ese pasaje nos los da claramente. Y ella fue aceptando lo que el ángel le decía. Eso nos mostraba que era una mujer de fe, porque en Lucas 1:38 ella dice: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso se lo estaba diciendo al ángel. Qué maravilloso que a pesar de la situación tan difícil por la que iba a pasar María, con respecto a que era una doncella, que era soltera, una virgen, de ella iba a nacer Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. La palabra de Dios dice en Lucas 2:19 que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es decir, ella era una mujer de fe. Ella no comprendía, pero aún así ella obedecía, se enfrentó a todo lo que aconteció cuando José se enteró, cuando todo el mundo se enteró, cuando su familia se enteró que ella iba a tener en su vientre el Hijo de Dios. Ella siguió adelante. Así es que la palabra de Dios nos refiere que ella solo miraba, solo escuchaba y guardaba y meditaba todo eso en su corazón. Y ahora ella estaba ahí viendo cómo se cumplía el propósito del Mesías, aquel al quien él ya servía. María estaba sufriendo mucho en ese momento. En su condición de madre, en su papel de madre, aunque sabía quién era Jesús, aunque sabía que Jesús era el Hijo de Dios, también lo vio vivir como humano, como nosotros. Seguramente lo atendió de una manera especial, con el amor y con la fe principalmente, porque vemos que ella era una sierva del Señor. Le sirvió con amor desde que nació. Como todo pequeño, seguramente sufrió caídas, accidentes, hambre, sueño, y seguramente María estuvo ahí para él, porque hasta ese momento en la cruz María estaba mirando la condición de Jesús, del Mesías, pero ella ya estaba reconociendo
y como lo decía la palabra, como lo dice la palabra de Dios, en su corazón estaba meditando, entendiendo y aceptando la voluntad del Padre. Bien, así es que ese dolor debió haber sido muy grande para María, debió haber sido que nosotros no lo podemos entender, porque lo que pasó a Jesús no fue cualquier cosa. Para alguien que tiene una vida de pecado, para alguien que tiene una vida de infracciones, que es un delincuente, que es un pecador constante, probablemente lo vemos en esa situación y llegamos a pensar que pues tuvo mejores opciones, pero llegó a ese punto. Pero saber que Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí en aquella cruz, aquel pequeño que María cuidó, aquel pequeño a quien María aceptó como el Hijo de Dios también desde un principio, y que lo viera sufrir de esa manera, seguramente era un dolor muy grande. Además se cumplía lo que dice en Lucas 2:34-35, y le voy a dar lectura. Y dice así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En aquel momento, cuando presentaron a Jesús en el templo, este hombre Simeón, quien esperaba ver al Mesías, la redención, ¿verdad?, de los pecadores, en ese momento él reconoció a Jesús, pero estaba profetizando y diciendo estas palabras, ¿verdad? Y una espada traspasará tu misma alma. Un dolor muy grande llegará a ti, María, porque dice, reconoció que la labor que tenía Jesús en la tierra iba más allá de predicar, iba más allá de sanar, iba más allá de hablar de perdón, hablar de amor. Su propósito era salvarnos con una muerte de cruz, la más dolorosa y vergonzosa de las muertes. Pero todo aquello iba a acontecer para que nosotros tuviéramos una oportunidad de reconciliación con el Padre. Gloria al Señor por esto. Amén. Gloria al Señor, porque nosotros no entendemos, no podemos llegar a dimensionar, ¿verdad?, por lo que pasó Jesús y el sufrimiento mismo de María. María perdía un hijo, pero ganaba un Salvador, y eso era lo más glorioso. En medio del dolor que María estaba pasando en ese momento, seguramente su corazón también se estaba regocijando en saber que se estaba cumpliendo el propósito, y que todas aquellas palabras que Jesús había hablado de salvación iban a ser también para ella. Eran para ella, estaba siendo partícipe ya. Gloria a Dios por ese gran amor de María, ¿verdad? Hasta ese momento. También la Escritura nos dice que ahí estaba Juan, el discípulo amado. Juan siempre estaba al lado de Jesús. Él demostraba fidelidad, él demostraba obediencia, y ahora estaba ahí arriesgando hasta su vida, hasta su propia vida por Jesús. Los demás discípulos, ¿verdad?, habían sido esparcidos, pero él estaba ahí junto a María, acompañándola, porque para ese tiempo María ya era una mujer algo mayor. Considerando la edad de Jesús, ya era mayor también. María pues ya con algo de edad. Juan ahí acompañándola en todo momento y cerca de Jesús. Amén. Entonces esto es algo maravilloso, ver que Juan no se alejó, Juan no le abandonó, y estaba ahí exponiéndose. Cuando a Pedro le decían, tú estabas con él, tú andabas con él, tú andabas con Jesús, y él lo negó, seguramente a los demás también los andaban buscando, tratando de reconocerle. Juan no temió, ¿verdad? Juan estaba ahí. Eso nos enseña que debemos ser fieles en todo tiempo. Si nuestra fe es genuina, debemos ser fieles en todo tiempo. Jesús entendía el sufrimiento que había en ellos y seguramente reconocía el papel que desempeñó María como su madre.
Más allá de su aflicción en la cruz, tuvo la atención de fijarse en ella. Si nos damos cuenta, en las primeras 3 palabras, él se seguía preocupando por los demás. Aún no exclamaba nada para él. Su amor por la humanidad, el propósito de venir a dar su vida para que nosotros fuéramos perdonados y reconciliados con el Padre, se veía reflejado una y otra vez en cada una de sus palabras hasta ese momento. Y él no quiso dejar sola a María. Aunque Jesús tenía más hermanos, nos lo refiere la palabra, ellos no le habían aceptado como el Mesías. Ellos no tenían la misma fe que existía en María y que existía en Juan, y que ellos habían recibido por medio de seguir a Jesús conforme fue llevando su ministerio, conforme vieron la gloria del Padre en cada obra que hizo Jesús aquí en la tierra. Jesús deja a María a cargo de Juan. Ambos compartían la misma fe, no estaba equivocado. De igual manera que Jesús sabía que iba a ser traicionado por Judas, que iba a ser negado por Pedro, también sabía lo que existía en el corazón de Juan y sabía que él iba a estar hasta ese momento. Así es que el propósito que él tenía al dejar a María a cargo de Juan, él sabía que estaba en buenas manos. La enseñanza que nos deja Jesús al preocuparse por su madre, aunque le llama mujer, no era con desprecio, sino era una manera de honrarla cuando él le decía mujer. Y nos muestra, ¿verdad?, que esta enseñanza que nos dejó en esta tercera palabra es que aún en ese momento tan complicado, él no dejó de preocuparse por su madre. Y eso lo debemos nosotros poner en práctica. El mandato lo tenemos en Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 5:16. Y voy a leer esta parte porque es necesario que la tomemos en cuenta. Si Jesús se tomó ese tiempo, es porque él realmente se estaba compadeciendo de la aflicción y del dolor de María. Dice en Deuteronomio 5:16: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No solo era una escritura, sino decimos es una acción. Eran palabras y eran acciones. Y eso es para nosotros en esta hora. Ver el ejemplo de Jesús y saber que nosotros tenemos una responsabilidad también. Además, él instituyó la familia en la fe cuando en Lucas 8:19-21 María junto con sus hermanos lo buscaban y a Jesús entraron a llamarlo. No podían pasar donde estaba. Fueron a llamarlo y le dijeron: tu madre y tus hermanos te andan buscando. Y Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así es que él también instituyó de esta manera la familia en la fe. Juan y María en ese momento estaban tomando ella a él como hijo y él a ella como madre, compartiendo el mismo sentir, la misma esperanza, el mismo gozo de alcanzar la salvación por haber aceptado a Jesucristo, y al mismo tiempo ese cariño que los había unido, porque Jesús estaba lleno de amor en este mundo, no mostró otra cosa más que el amor del Padre, y ellos lo reconocían, ellos lo vivían, ellos lo sentían. Así es que aunque Jesús no estuviera, ellos lo tenían que seguir viviendo de esa manera. Y bueno, tan maravilloso es que más allá de las relaciones carnales o familiares que tenemos en este mundo terrenal, que muchas veces no funcionan, que muchas veces no tenemos las mismas ideas, los mismos pensamientos, el mismo sentir, que llegamos a entrar en conflicto, están las relaciones espirituales, que es la que en este caso se estaba formando con Juan y con María, en las cuales muchas veces tenemos un mejor apoyo, una mejor comprensión, porque compartimos la misma fe. Y en 2 Timoteo 5, del 1 al 4, le voy a dar lectura. Esta parte nos indica,
de qué manera lo tenemos que hacer. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Así es que no era nada más por dejarlos encargados, sino realmente estaba haciendo realidad o instituyendo la familia en Cristo, la familia en la fe. Amén. Así es que gloria al Señor por su palabra. Al final de todo esto, de toda esta enseñanza, de todo este sufrimiento que fue más allá de verlo en una cruz, y que mucha gente solo lo ve en la cruz, pero no ve más allá, no alcanza a entender el propósito. La palabra de Dios nos los deja tan claro y nos deja ver que su amor no menguó, aún estando en una circunstancia tan complicada y tan difícil para él, porque fue difícil para él. Cuando él fue a orar al Getsemaní, él se preocupaba, se dolía, se angustiaba porque sabía por lo que iba a pasar y que esto no iba a ser fácil. Pero nunca desistió, nunca renunció. Le dijo al Padre: si fuera posible que no aconteciera esto, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y ese había sido el propósito por el que Jesús vino a este mundo. Y más allá de todo eso, que cuando nosotros llegamos a pasar por una situación difícil, de repente ciega nuestros sentidos y nos llegamos a olvidar de las demás cosas. En Jesús no era así. En Él había tanto amor y tanta compasión por la humanidad que uno por uno fue poniendo los puntos. No dejaba de pensar en la humanidad, no dejaba de cumplir su propósito en ese momento, y no dejaba de decirnos una vez más que el amor es lo más grande y maravilloso, y el amor del Padre era lo más grande que existía en ese momento, que Él lo estaba haciendo todo por amor. Él estaba sufriendo ahí por amor a cada uno de nosotros, a cada uno de los que le aceptemos y aceptemos su sacrificio para salvación. Al final sabemos que no estamos solos, ya que Dios cumple su promesa de tener cuidado de cada uno de nosotros. Al instituir esta familia en la fe, al seguir su voluntad, al aceptarle a Jesucristo como nuestro Salvador, se cumple la cita que está en Salmo 37:25, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A fin de cuentas, quien ha vivido sirviendo al Señor, quien ha vivido aceptando su palabra, su voluntad, sabe que hay bendición en esto. Además de la salvación que el Señor ya nos ha dado, tenemos una gran bendición, una gran familia en Cristo, una gran familia en la fe, la protección de nuestro Dios en todo tiempo, y su palabra lo confirma. Gracias a Dios por esta oportunidad, por esta palabra que nos ha permitido escudriñar en esta hora. Y quiero invitarle en este momento, ahí donde usted está, a hacer una oración al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y darle gracias por ese amor infinito. Darle gracias por esa oportunidad de poder aceptarle como nuestro Salvador. Es el tiempo, hoy es el tiempo. Hagamos esta oración. Bendito Dios poderoso, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias te damos. Gracias por esta palabra tan maravillosa en nuestra vida, que nos llena de confianza, nos llena de esperanza, de gozo. Señor, gracias Jesucristo por ese sacrificio tan maravilloso. Perdónanos por la parte que corresponde a cada uno. No somos dignos, pero tu misericordia permanece hasta ahora. Tu misericordia es para siempre, y en esta hora queremos darte gracias y suplicarte que pongas en nuestro corazón el deseo de buscar cada vez más de tu presencia, una y otra vez, y que en ningún momento, ni de aflicción, ni de angustia, ni de soledad, nos sintamos solos.
Tú estás ahí para escucharnos. Tú estás ahí para bendecirnos. Gracias, gracias, gracias. Señor Padre, a ti la gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos en esta hora. Síguenos el día de mañana. Templo Osana.